Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, libros de filosofía judía de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy junto a ti y los oyentes vamos a colocar otro libro de filosofía o pensamiento judío en nuestra biblioteca borgiana imaginaria y dentro de la biblioteca imaginaria de pensamiento judío, nuestro anaquel, en el que efectivamente vamos a colocar un libro muy importante, muy interesante, muy retador, muy desafiante sobre el estado actual o mejor aún, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento o filosofía judía? Es como una suerte de metapregunta, ¿no? Eh, una pregunta sobre la legitimidad del propio tema casi que nos convoca. El libro es el libro de un estudioso, de un profesor de origen suizo, pero que da clases hace muchos años en Canadá, el profesor Billy Wetchell, y el libro en español llevaría por título La disciplina de la filosofía, la invención del pensamiento judío moderno. Es un libro que fue publicado en el 2012 por Fordham University Press. Es un libro de 280 muy grandes y cuyo título ya, ya descoloca y al mismo tiempo pone en cuestión, como decía antes, precisamente el argumento que generalmente nos convoca, que es pensamiento y filosofía judía. El profesor Billy Wetchell, en este texto, comienza justamente preguntándose cómo se construyó eso que hoy, ese anaquel, en el que hoy ponemos libros de filosofía judía, porque suponemos que existe algo así como la filosofía judía o tal cosa como la filosofía judía. Y lo que va a mostrar es que la idea de una filosofía judía es de algún modo el disciplinamiento de algo mucho más lábil, más equívoco, más creativo, es el pensamiento judío. Dicho de otro modo, aquello que denominamos filosofía judía es un cajón, es una etiqueta, es un encasillamiento de algo más lábil, más indeterminado, pero más creativo y más, más indicativo del objeto mismo del que hablamos, que es el pensamiento judío. La filosofía judía fungiría como un estrechamiento, un acotamiento, una restricción a esto más amplio que podríamos llamar pensamiento judío, que incluye una imbricación, una mezcla, un blend de literatura, sensibilidad, tradición, pensamiento filosófico, porque al mismo tiempo, y esto es importante, la filosofía judía nace en el siglo XIX, antes del siglo XIX no existe algo así como la filosofía judía,
Nace precisamente, y esto lo explica muy bien Getchell, nace con la creación de la filosofía como una disciplina. Dicho de otro modo, en el siglo XIX comienza un proceso por el cual, a través de cuestiones muy concretas como las universidades, empieza la profesionalización de la filosofía. Es decir, aquello que era una suerte de práctica tradicional abierta, de examen y reflexión del todo, de la realidad, del mundo, va poco a poco convirtiéndose en una disciplina académica, con sus equipos interdisciplinarios, sus cátedras, sus concursos, sus currículas. Todo esto afecta a eso que llamamos el pensamiento judío, al mismo tiempo operando sobre la materia, convirtiendo a el pensamiento judío en una filosofía judía. Pero al mismo tiempo, el profesor Getchell en este libro muestra cómo, al mismo tiempo que se producía eh, eh, esta profesionalización, esta inserción de la filosofía y de la filosofía judía, por ejemplo, recién en 1876, Hermann Cohen, o mejor dicho, la asunción de Hermann Cohen, la cátedra de filosofía de Marburgo, parece el primer judío con una cátedra. Hasta ese momento, esto también es interesante, eran las hijas de la filosofía, la psicología, la sociología, Durkheim, el judío, la sociología, la psicología, la antropología, la filología. Allí crecía la matrícula de alumnos judíos, sobre todo en Alemania, pero la filosofía llegaba a ser un saber universal. Ahí era más difícil, el cupo mantenía el cupo de judíos más restrictivo. De modo que, en principio, para ordenar esto podríamos decir que aquí hay unas distinciones interesantes entre filosofía judía y pensamiento judío. La filosofía judía es una invención del siglo XIX, una invención no quiere decir algo falso ni ficticio, sino la creación de un instituto, de una nominación institucional que tiene que ver con un proceso que la supera, que es la profesionalización de la misma disciplina filosófica en general. Por lo tanto, un subproducto de esto, la filosofía judía, como una particularidad, como un campo menor o particular, o una provincia dentro de la universalidad de la filosofía. Pero lo que muy bien, digo, muestra el libro de Billy Getchell es que dentro del pensamiento judío, no de la filosofía judía como una materia universitaria, como un dominio universitario, sino del pensamiento judío que supera en este caso a los marcos de la filosofía judía, aparecen alternativas institucionales. Es decir, Rosenzweig, Buber, sobre todo, van a crear en Alemania escuelas, institutos por fuera de la universidad. Es decir, la universidad es un ordenador, es un dispositivo
positivo está profundamente ligado al discurso filosófico, sobre todo a partir del siglo XIX. El judaísmo responde a este sistema de exclusión en el cual la universidad relega el pensamiento judío como una filosofía judía, Maimónides, bueno, lo pone como un momento menor dentro de una historia mucho mayor que supera. En cambio, entonces, la respuesta en parte a esto es la creación de escuelas, institutos en Alemania por fuera del sistema académico universitario, sobre todo a partir en manos de Rosenzweig y Buber, pero también institutos rabínicos como los de Breslau, que arman como una red alternativa a la instrucción universitaria. Pero, por el otro lado, y quizás esto sea lo más importante de la tesis de Billy Getchell, es que la pretensión de aquellos padres fundadores, entre comillas, Spinoza, Cohen, Buber, Rosenzweig, Margaret Sussman, Hermann Levin Goldschmidt, todos ellos desafiaban esta relegación del pensamiento judío como una provincia de la filosofía y aspiraban a incomodar, a descolocar, a alterar, a perturbar la propia filosofía en sus aspiraciones universales. Lo hacían trabajando desde dentro de la propia filosofía. Es decir, los filósofos judíos mencionados no pretendían, no querían hacer filosofía judía, querían hacer filosofía con textos propios de la tradición judía, en todo caso perturbaban, en el sentido positivo, despertaban, asusaban, incomodaban críticamente la propia filosofía. Es decir, dicho de otro modo, se trataba de un desafío con sus proyectos filosóficos. Estos filósofos judíos pretendían pensar, repensar los términos, los propios términos de la propia filosofía. Ninguno de ellos hablaba de filosofía judía. Su discurso no es el de la filosofía judía, sino el de la filosofía, de una filosofía que muchas veces expone premisas, la universalidad o la pretendida universalidad de la filosofía niega. Se trata en el fondo de resistir el encasillamiento de filosofía judía y plantear que hay una producción filosófica que proviene de la tradición judía, mantiene su poder crítico desde su peculiaridad y singularidad. El libro de Getchell incluso hace unas citas muy lindas del Kusari, de Yehuda Halevi, en una lectura que hace Emil Fackenheim, muy interesante sobre esto de la particularidad y la singularidad, ¿no? El libro, por ejemplo, trabaja cómo todos estos pensamientos, todos estos pensadores, hicieron como un trabajo de topo en el corazón del monstruo de la universalidad de la filosofía, se metieron en el corazón de la ballena como Jonás, desde allí hicieron su tarea. El pensamiento judío para Getchell no es lo contrario de la universalidad filosófica, sino como un cábano que
permanentemente la despierta, mantiene alerta, le hace recordar lo que la misma filosofía universal muchas veces intentó olvidar. Bueno, sin duda es un libro que vale la pena hojear y especialmente leer si uno domina el inglés, porque nos plantea preguntas muy básicas, ¿no? Para un programa como este, que cuando hablamos de filosofía judía, también esto se hace extensivo a lo que llamamos pensamiento judío. No siempre es una escuela como la de Platón o Aristóteles, Exacto. sino de capas, como dirían los cabalistas, capas de cebolla, una encima de otra para tratar de explicar el mundo, ¿no? Creo que va por ahí. Y bueno, pues con esta recomendación de este libro de Getchell, nos despedimos hasta la próxima entrega de la Anaquel. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti.